Distintas problemáticas que van surgiendo con el correr de los días, situaciones que hay que resolver, qué pasa con las cuestiones laborales de todos aquellos que de un momento para otro cesaron su actividad. Y otra de las problemáticas se deduce, por supuesto, del pago de ciertos servicios que también se va resolviendo sobre la marcha, del pago de los alquileres, las cuotas de los colegios, cómo se continúa con la vida en medio de esta cuarentena obligatoria cuando los trabajos van cesando. No todo el mundo va a cobrar a fin de mes lo mismo que venía cobrando. ¿Qué pasa con los alquileres en este sentido? Con María Sol Marín de la Cámara Inmobiliaria de Río Tercero vamos a tratar de dilucidar qué pasa con esta situación, de qué se está hablando. ¿Cómo estás, María Sol? Bienvenida. ¿Cómo te va, Flavia? Gracias por la invitación. ¿Qué tema? Porque hay dos partes en un alquiler, en un contrato de alquiler. Está el que está alquilando, está el propietario. Esta situación ya está implementada, no hay vuelta atrás. ¿Qué va a pasar con el correr de los días? Y en el medio, un presidente que por supuesto que por decreto va a tener la necesidad de llevar algún tipo de medida que intente solucionar esta problemática. Que intente al menos equilibrarla, no sé si la va a resolver, pero sí equilibrar y siempre lo que más me impactó ayer de escuchar al presidente es que por primera vez se tiene en cuenta ambas partes, ¿no? Siempre la parte más débil es el inquilino, pero también hay que tener en cuenta que hay muchos propietarios que dependen del alquiler, por ende la suspensión de pago que hablaban o propiciaban algunas cámaras de locatarios sería realmente, es decir, ampliaría el conflicto que ya existe. La realidad es que el decreto de unidad y urgencia todavía no está, es decir, seguramente que en las próximas horas o mañana más tardar. Por su parte el presidente planteó dos cosas: congelamiento de alquileres. ¿Y esto qué quiere decir? Exacto, ¿qué es? Porque la gente lee congelamiento de alquileres y piensa en no se pagan alquileres. Piensa en no se paga. No, lo que se congela es el monto, no va a haber incrementos. Él habló de un plazo de 180 días, es decir, que si tu alquiler vos venías pagando 8 y en abril, mayo, junio ibas a pasar a pagar 8.800, vas a continuar pagando 8. Bien, porque los alquileres, los contratos cuando cesan tienen una renovación, en algunos casos de 2, otros de 3 años, y en este sentido te puede agarrar en estos meses con estos cambios. Sí, en realidad en general los alquileres tienen un incremento, se pacta una renta básica y después se hacen bonificaciones semestrales. Entonces, si bien la cuota inicial es 10.000, a lo mejor los primeros 6 meses vos pagas 6, los otros 7, los otros 8 y después, y así sucesivamente. Durante este plazo no va a haber escalonamiento, es decir, que los que vienen pagando la cuota de 6.000 van a continuar pagando la cuota de 6.000. No es que no van a pagar porque el propietario también tiene derecho a percibir derecho y necesidad, que es muy importante. El 80% hoy de los propietarios necesitan del ingreso del alquiler, sin contar que también han cesado en sus otras actividades, aquellos que tienen actividades y rentas, lo cual hoy se vuelve hasta más importante poder cobrar de esa renta, a lo mejor para cubrir todos los otros baches en sus otras actividades si las tienen. Y por el otro lado, la suspensión de desalojos, esto también es importante. Vamos a ver qué dice el decreto puntualmente, pero nosotros entendemos que lo que se suspende es durante este plazo de emergencia los desalojos para los que no hayan podido cumplir, que no quiere decir que no van a tener que cumplir, pero bueno, tendremos que ir viendo cada caso en particular. Claro. Digo esto porque aquellos que están en proceso de desalojo, porque han sido incumplidores, porque no mantienen las propiedades, eso debería continuar, no puede caer dentro de una emergencia. Claro, y quizá, Sol, entiendo que debe haber una fecha anterior a la de marzo que también indica una pauta de que esto no es por la situación del coronavirus, sino que es una situación que ya se arrastraba de antemano. No va a ser retroactivo, como por decirlo de alguna manera. Nosotros desde la Cámara, incluso con un grupo de profesionales de renombre en toda la provincia, de hecho hace un ratito tuve una conferencia por Zoom, que es un programa para
para poder conversar de manera online con varios participantes. Lo que sí hablamos, pero fundamentalmente con el equipo de la Cámara, es que vamos a analizar cada caso concreto, es decir, más allá de lo que diga el decreto, es decir, el decreto es la ley, sí. ¿sí? No vamos a poder ir en contra de eso, pero sí entendemos que vamos a tener que ir resolviendo cada caso concreto. Qué complejo, Sol, qué compleja la Muy situación complejo. para ambas partes. Para las tres, porque en algún momento veía gente reclamar que no se pague alquileres. También tienen que entender que el intermediador vive sí, sí. de esa intermediación. Muchos viven de las administraciones de propiedades. Entonces, aquellos que durante un plazo de 180 días no cobraran ninguna liquidación de alquileres, imagínate, tampoco tendrían ingresos. Y pienso también en el comerciante que tuvo que cerrar sus puertas porque no era prioritaria el rubro, es decir, no es alimento. Tuvo que cerrar sus puertas. Con el ingreso de esa venta de mercaderías esperaba a fin de mes suplir todos los gastos fijos, y uno de esos gastos fijos sigue siendo el alquiler de ese mismo local que está usado para trabajar cuando el trabajo no continúa. Desde el centro comercial siempre fue la bajada para que esta Cámara pensara qué hacer fundamentalmente con los comerciantes, porque las viviendas familiares en su gran mayoría, no digo en todas, pero en su gran mayoría la gente está en relación de dependencia, a los cuales en principio, no debería afectarles. Igual hay que ver después cada caso. Habrá que analizar cada caso concreto. Para nosotros que tenemos más de 150 administraciones hoy, va a ser un trabajo difícil desde la casa. Tal cual. Pero bueno, lo vamos a sortear. Sí vamos a ver cada caso concreto, especialmente con los comerciantes. Entendemos, sí me gusta remarcar que no es el no pago. Bien. Se recibirán pagos parciales si es necesario, haremos dispensas de intereses, vamos a armar, ya tenemos un comité de crisis nosotros y vamos a trabajar en cada caso concreto. Estamos ocupándonos, estamos preocupados, pero fundamentalmente ocupados en ver cómo vamos a hacer que esto medianamente sea lo más equitativo. Y por supuesto defendiendo nuestro trabajo y a nuestros clientes, que son siempre ambas partes, propietario y locatario. Y también entiendo que es un sector de la población que está atravesado por esta situación, porque quien hoy en día no está en esta situación del alquiler, más allá de la situación grave, el tema de alquileres hoy en medio de esto que es el coronavirus y la prevención, es un tema que atraviesa a gran parte de la sociedad de Río Tercero también. Sol, hablaste de desalojos y con el respecto a remates, ¿podés hablarnos algo al respecto? No, lo que pasa es el remate estaría dado ante alguna deuda preexistente, ya evaluará, es decir, se evaluará en cada caso concreto. Nosotros, cuando uno llega a remate es porque se está ejecutando alguna garantía, en el caso concreto del inmobiliario, ¿no? No sé eso qué va a suceder, si van a continuar o no con aquellos remates. Lo que pasa es que los remates que tengamos hoy son preexistentes, no tiene que ver con una emergencia. Exacto. No tiene que ver con una emergencia. Similar al desalojo. Exactamente, aquellos que hace un año que no pagan, y en muchos casos, créeme, que no pagan porque no quieren y no porque no puedan, entonces aquellos casos deberán continuar. Bien. Uno tampoco puede estar de ocupa de una propiedad de alguien que ya sea porque la heredó o porque la ganó, estar perdiendo la renta. En algunos casos, generalmente las casas que uno llegaría a un desalojo, te juro el deterioro que tienen las propiedades son muy grandes. Pero bueno, también está en el imaginario colectivo que el propietario es rico. Claro, claro. ¿Sí? Y en realidad el 80% de los propietarios o tienen una casita heredada o un departamentito o una inversión que ha logrado hacer durante toda su vida, y generalmente estamos hablando de que forma parte de su jubilación. Y del ingreso mensual.
también. Entonces, al no tener hoy ni siquiera una jubilación lógica, imagínate que en esta situación más aún necesitan cobrar los alquileres. Pero bueno, la realidad es esa, la realidad es que probablemente ya está casi confirmado que se congelan los alquileres, no el no pago, sino los incrementos, y por el otro lado, durante este periodo de emergencia se suspenderán los juicios de desalojo. Perfecto. Para los que están dentro de situación de emergencia. Nosotros lo que sí me encantaría transmitir a la gente es, primero, que entienda que se debe pagar, que vamos a estar atrás de cada caso concreto, es decir, si alguien puede hacer pago parcial. Nosotros vamos a apelar también a ver cuál es la buena voluntad también del locatario, porque está aquel que no va a poder pagar, pero te va a decir: Sol, yo te voy a pagar, te empiezo a pagar cuando esto se restablezca, pero te voy a ir dando 2.000 pesos por mes. Ahí vos encontrás buena voluntad. Y eso forma parte de esta de análisis de caso por caso, que también van a tener un arduo trabajo por delante en la etapa que viene. Pero sí transmitirle a la gente que, es decir, no solo como profesional, sino por lo que se ha conversado en la Cámara, que vamos a estar ahí para analizar cada caso concreto. Bien, aguardaremos entonces el decreto y la aplicación también en nuestra propia ciudad. Gracias por tu tiempo, Sol, y por haber venido hasta acá para salvar estas dudas que son fundamentales en un tema que, como decíamos recién, atraviesa a gran parte de la población.